Antes de empezar, me gustaría invitarles al curso taller que estaré dictando en el Colegio de Ingenieros en el capítulo de Ingeniería Agrícola. El tema es este software de Hidroesta para cálculos hidrológicos y estadísticos aplicados a la hidrología. Los días que voy a estar es sábado 16, domingo 17, sábado 23 y domingo 24 de marzo. El lugar, el auditorio del tercer piso. Informes e inscripciones en los números que ustedes ven en pantalla. Ahora sí, disfruten del video. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión veremos el último tema del software Hidroesta, el cual es los caudales máximos y evapotranspiración. Lo primero que haremos es entrar a la carpeta, que se lo dejaré en la descripción del video para que lo puedan descargar. Y como siempre van a ver dos subcarpetas, la de caudales máximos, evapotranspiración, y la diapositiva de caudales máximos y evapotranspiración. Damos clic en la diapositiva y vamos a empezar. Las opciones del menú, como ustedes saben, vamos a ver caudales máximos, el cual permite el cálculo de caudales máximos, valga la redundancia, con métodos empíricos, ya sea método racional, y métodos estadísticos, también llamado método de Gamble y de Nash. Y la evapotranspiración permite los cálculos de la evapotranspiración, ya sea potencial y real, con los métodos de Torway, Blinny-Craig, Pitman, Hargreaves y el cálculo de balance hídrico. En el caso de evapotranspiración solamente vamos a ver los métodos que describen en pantalla. Bien, vamos al método racional. En el método racional se utiliza para pequeñas cuencas de drenaje agrícola, aproximadamente de 1300 hectáreas o 13 kilómetros cuadrados. La máxima escorrentía por una lluvia se produce cuando la duración de este es igual al tiempo de concentración. Si la duración es mayor que el tiempo de concentración, contribuye asimismo a toda una cuenca, pero en el caso la intensidad de lluvia es menor, por ser mayor su duración, también es menor el caudal. Si la duración de la lluvia es menor que el tiempo de concentración, la intensidad de lluvia es mayor, pero en el momento en que acaba la lluvia, el agua caída en los puntos más alejados aún no ha llegado a la salida. Solo contribuye una parte de la cuenca a la escorrentía, por lo que el caudal será menor. En el método racional vamos a utilizar la fórmula Q, que es el caudal máximo en metros cúbicos, es igual al C, que en este caso es el coeficiente de escorrentía, que depende de ciertos factores que ahora vamos a ver, el I, que es la intensidad máxima de lluvia para una duración de igual al tiempo de concentración, para un periodo de retorno. Esto ya lo hemos visto en el video anterior, en el cálculo de intensidades máximas, y el área de la cuenca, que va a estar expresada en hectáreas, y esto dividido en 360. Ahora vamos a ver lo que es el tiempo de concentración, el cual es el tiempo transcurrido desde que una gota de agua cae en el punto más alejado de la cuenca hasta que llega a la salida de esta, y este tiempo está en función de ciertas características geográficas y topográficas de la cuenca. El tiempo de concentración debe incluir los escurrimientos sobre terrenos, canales, cunetas y los recorridos sobre la misma estructura que se diseña. Todas aquellas características de la cuenca tributaria, tales como dimensiones, pendientes, vegetación y otras, en menor grado, hacen variar el tiempo de concentración. Existe varias fórmulas de tiempo de concentración, pero la que trabajan en el Hidroesta es la fórmula de Kirchhoff, la cual el tiempo de concentración es igual a 0.0195 L al cubo sobre H elevado a la 0.385, donde el T sub C ya sabemos que es el tiempo de concentración, el L al cubo, que es la máxima longitud del recorrido, y el H viene a ser la diferencia de elevaciones entre el punto de extremo del cauce principal, o sea, desde el punto más alto al punto más bajo, viene a ser la diferencia de elevaciones. Luego vemos lo que es el coeficiente de escorrentía. La escorrentía, es decir, el agua que llega al cauce de evacuación, representa una fracción de la precipitación total. A esa fracción se le denomina coeficiente de escorrentía, que no tiene dimensiones y se representa por una letra C. El coeficiente es la velocidad de escorrentía de superficie total entre la velocidad de precipitación total. Como estos dos valores es complicado más que todo en el momento de calcularlo, lo que se hace es trabajarlo mediante tablas, el cual está en función del tipo de vegetación, la pendiente del terreno y la textura. En el caso haya diferentes áreas, el coeficiente de escorrentía viene a ser la sumatoria del coeficiente por el área dividido entre la sumatoria del área total. Vista la parte teórica, ahora veremos la parte práctica. Para este caso yo tengo esta área con el shape
de quebrada, las curvas de nivel, el estudio de suelos y obviamente el área de estudio. En el estudio de suelos yo tengo los datos para poder trabajar con el método racional, que sería el tipo de vegetación, la textura, el área y la pendiente. La textura general y el porcentaje de vegetación lo vamos a trabajar en el método de magma. No solamente eso, si nos vamos a la carpeta de método racional y magma, pueden ver también que tengo un Excel de intensidad. Si nosotros ejecutamos, pueden ver que aquí tengo de una estación pluviométrica la precipitación, que está en función del tiempo. Esto también ya lo hemos visto en el video anterior para el cálculo de intensidades máximas utilizando una estación pluviométrica. Lo que se requiere es calcular la intensidad máxima de acuerdo al tiempo, y esto yo ya lo hice acá y también le expliqué en el video anterior cómo calcular las intensidades máximas. Si en caso no han visto el video, le dejaré aquí en recomendaciones para que puedan ver cómo es que se calculan las intensidades máximas de acuerdo a una estación pluviométrica. Estos datos, si queremos trabajarlo en el hidroesta, debemos representarlo de esta manera. Debe estar representado primero en función del periodo de retorno, de la duración y la intensidad. Si nosotros ejecutamos lo que es el hidroesta, la opción de método racional, nos salen tres pestañas: el cálculo de caudal, el cálculo del C, del coeficiente de escorrentía, y el cálculo de intensidad. Vamos a colocar los datos que nos hacen falta. Primero, distancia al punto más alejado. Si nos vamos al ARGIS, el punto más alejado, o mejor dicho, la distancia más lejana, es esta quebrada que ustedes ven aquí. Esto yo ya lo he calculado. Me voy a quebrada, a mi tabla de atributos, y aquí pueden observar la polilínea, que la he dividido en dos partes. Sumo estas dos líneas y al final obtengo, aquí tengo un Excel también, que la longitud máxima es de 2334.7076. Nos vamos al hidroesta. Entonces el punto más alejado viene a ser 2334.7076. Ahora debemos calcular el desnivel. El desnivel, como ustedes saben, es la diferencia del punto más alto al punto más bajo. Si nos vamos en este caso al ARGIS, vemos que el punto más alto viene a ser 2500, mientras que el punto más bajo viene a ser 1550. La diferencia entre ellos, minimizamos, 2500 menos 1550, la diferencia viene a ser 950 metros. Lo plasmamos esto en el hidroesta, 950. Y el periodo de retorno viene a ser, en este caso, de acuerdo al proyecto que estamos trabajando. Si es una carretera, puede ser 20 años, 30 años. Si es un río, el periodo de retorno puede ser de 50 a 100 años. Si es de canales, puede ser también de 20 años. Vamos a suponer de que el periodo de retorno aquí va a ser de 20 años. Nos dice, la duración es conocida, en este caso no conozco la duración. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con un registro de datos. Opciones de cálculo. Tenemos la provincia de Costa Rica, que obviamente no vamos a trabajar aquí, sino con un registro de datos que hemos obtenido de un pluviómetro o de un pluviógrafo. Bien. Aquí vamos a accesar los datos. Me voy a Excel. Me voy a la carpeta en este caso de caudales máximos. Método racional, racional y magma. Lo tengo en Excel 2007-2010. Y este archivo de intensidad hidroesta. Le doy en abrir. Y como ven, así se debe expresar. Solamente le doy en calcular la intensidad máxima. Y automáticamente yo ya obtengo el tiempo de concentración. Si ustedes recuerdan, el tiempo de concentración está en función de la longitud y el desnivel. Este dato yo ya lo tengo, que es 10.81. Lo mismo que se plasma acá en el hidroesta, 10.81.
La intensidad ya le hemos calculado que esta viene a ser la fórmula de intensidad máxima. Entonces, si ustedes recuerdan, la intensidad máxima está en función del tiempo de concentración y el periodo de retorno. Si nosotros reemplazamos estos valores aquí, en función de estos dos, obtenemos que la intensidad es 214.36. Bien, entonces la intensidad viene a ser 214.36. Listo. Ya tenemos el primer valor. Si nos vamos a cálculo Q, ven, la intensidad máxima ya la tenemos acá. Segundo, nos vamos a cálculo del coeficiente de escorrentía. Aquí vamos a dividirlo en grupos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí mi estudio de suelos está en función de diferentes texturas. Tiene textura arcillosa, franco-arenoso, franco-limoso y franco-arenoso. Y no solamente eso, también tiene el tipo de vegetación, que son terrenos cultivados y praderas. Y obviamente la pendiente. Nos vamos al hidroesta y vamos a crear estas áreas. La área número 1 o el grupo número 1 tiene un área de 53.855 hectáreas. Si estamos trabajando con zonas no urbanas, va a estar en función del tipo de vegetación y la textura. El primero viene a ser terrenos cultivados. Perfecto. La textura viene a ser franco arenoso. Perfecto. Y la pendiente hemos dicho que es 7.2%. Le damos clic aquí en agregar y como ven ya hemos obtenido el valor de C. En el caso esté trabajando con zonas urbanas, tener en cuenta el área y en este caso ver si están trabajando con áreas comerciales, con vecindarios, multifamiliares, áreas semiurbanas, casas de habitación, campo de juego, etc. En este caso voy a trabajar con zonas no urbanas. Grupo número 2 tiene 44.859 hectáreas. Terrenos cultivados y la textura viene a ser arcillosa. La pendiente viene a ser 5.1 y le damos clic en agregar. ¿Ven? Ahí está el grupo número 2. Bien, una vez ya colocado todos los datos que necesitamos, solamente le damos clic en CP, que viene a ser el cálculo del C ponderado, y obtenemos que el C ponderado viene a ser 0.46 y el área total viene a ser de 154.409. Nos vamos al Excel, vamos a cerrar estos dos archivos, no lo vamos a necesitar. Habíamos dicho de que el C viene a ser 0.46 y el área, que ya sabemos cuál es el área, viene a ser 154.409. Copiamos y bien, ya tenemos el cálculo del caudal en el Excel. Pero ahora nos vamos a la pestaña cálculo de Q y ven, tenemos 0.46, 154.409 y la intensidad 214.36. Solamente damos clic donde dice calcular y obtenemos el valor del caudal máximo, que es de 42.293 metros cúbicos por segundo. Ahora vamos a ver el método de MATMAT. En este caso, para el sistema métrico, el método consiste en que el caudal máximo es igual a 0.0091, el C, que es el coeficiente de escorrentía, el I, que es la intensidad máxima, el área, que es 4/5, y el S, que viene a ser la pendiente promedio del cauce, S, 1/5. Hay que tener en cuenta ahora la pendiente. Vamos a trabajar con el método de MATMAT. Nuevamente, cálculo de intensidades. Vamos a calcular nuevamente lo mismo, la distancia del punto más alejado. Nosotros ya conocemos la distancia del punto más alejado, que sería 2334.076. El desnivel también ya lo conocemos, que está en metros, que sería 950. Y el periodo de retorno lo vamos a calcular para 50 años. El registro de datos va a ser el mismo que hemos trabajado, 2007-2010. Cálculo de intensidad máxima, hidroesta. Ahí está. Hacemos el cálculo de intensidad máxima y obtenemos en este caso el tiempo de concentración. Y la intensidad máxima viene a ser 275.91.
Solamente va a variar aquí en el cálculo del C. Ven que el cálculo Y es lo mismo. Cálculo del C, nos vamos al ARGIS. Y como les dije, aquí vamos a utilizar, como está en las diapositivas, dispone de 3 componentes, que está en función de la cobertura de vegetación, la textura de suelo y la topografía. Vamos a minimizar y vamos a obtener los valores. El grupo número 1, para que ustedes vean, el área parcial viene a ser 53.855. La cobertura, habíamos dicho que de un 85%, porcentaje de vegetación. O sea que está entre 80 y 100. La textura, habíamos dicho que es una textura franco-arenosa, es una textura ligera. Listo. Y la pendiente que es de 7.2. Le damos en agregar y obtenemos el valor de C automáticamente. Lo mismo también va a ser para el área parcial, que es 44.859. El porcentaje del 91%, o sea, está entre 80 y 100. La textura viene a ser fina, porque es una textura arcillosa, y la pendiente de 5.1. Le damos en agregar. Una vez que hemos colocado todos los datos, solamente damos clic nuevamente donde dice C ponderado. Y en este caso el C ponderado viene a ser 0.44 y el área total es de 154.409. No hay mucha variación. Así que nos vamos nuevamente a Q y solamente nos faltaría la pendiente del cauce. La forma de hallar la pendiente viene a ser la diferencia de alturas entre la longitud, la cual obtenemos que la pendiente de 0.406%, pero si yo quiero expresarlo a 100 por 1000, pues solamente debo multiplicarlo por 0.01, lo cual la pendiente en 100 por 1000 viene a ser 0.00407. Este valor lo vamos a colocar aquí, 0.00407, y obtenemos el caudal máximo. Damos clic aquí en calcular y obtenemos el caudal máximo de 20.707. Si nosotros corroboramos con el método racional, vemos que el caudal es mucho menor a lo calculado en el primer método racional. Ahora vamos a ver lo que son los métodos estadísticos. Los métodos estadísticos se basan en considerar que el caudal máximo anual es una variable aleatoria y que tiene una cierta distribución. Para utilizarlo se requiere tener un registro de caudales máximos anuales. En cuanto mayor sea el tamaño del registro, mayor también será la aproximación del cálculo del caudal de diseño. Existen muchos tipos de distribuciones que se apegan a los datos. Sin embargo, ha dado lugar a diversos métodos estadísticos dependiendo del tipo de distribución que se considere, entre los cuales tenemos el método de Gumbel y el método de Nash. Gumbel y Nash consideran una distribución de valores extremos, con la única diferencia que el criterio de Nash es menos rígido que el de Gumbel, puesto que el método de Nash permite ajustar la distribución por mínimos cuadrados. Vamos a ver primero lo que es el método de Gumbel. La fórmula del método de Gumbel está en función de el caudal medio o el caudal promedio menos la desviación estándar de los caudales entre la desviación estándar de n, que viene a ser el número de parámetros, multiplicado entre y sub n menos el logaritmo natural de t. El y sub n, la desviación estándar de n, son constantes de función, obviamente, esto en función del número de valores, que estas son las variables reducidas. Una vez que tenemos esos dos valores, vamos a calcular el caudal máximo. Nos vamos a la carpeta de método estadístico, Gumbel, método de Gumbel, y para este caso vamos a utilizar este registro y queremos obtener los caudales máximos de 100, de 10, de 100 y 1000 años utilizando la distribución de Gumbel. Primero, los valores de los caudales deben estar en un cuadro, luego obtenemos el caudal medio y la distribución estándar. Y como ustedes ya saben, el y sub n y la desviación estándar de n está en función del número de valores. Vamos a reemplazar estos dos datos
para poder obtener el caudal máximo. Aquí pueden ver, para un periodo de retorno de 10 años, obtenemos el caudal máximo de 2.585.9116. Para un periodo de retorno de 100 años, el caudal máximo va a ser 3.707.5904 y para 1000 años, 4.829.2692. Hasta ahí ya hemos trabajado con la primera parte, pero nosotros debemos tener un intervalo de confianza, y ese intervalo de confianza debemos saber primero si este valor de phi, que es igual a 1 menos 1 entre el periodo de retorno, varía entre 0.20 y 0.80. Si en caso está entre estos dos valores, el intervalo de confianza va a ser esta fórmula. Pero si en caso este valor es mayor de 0.90, se utiliza esta fórmula de intervalo de confianza. Nos vamos al Excel. Como ven, para el periodo de retorno tenemos que estos valores es 0.9, 0.99 y 0.999. Entonces, como esto difiere, el valor de 0.99 va a estar aplicada por esta fórmula de la desviación estándar entre la desviación estándar de n, que estos dos valores ya lo tenemos de aquí. ¿Ven? Acá está. Y tenemos este valor. Una vez que obtenemos este valor, vamos a obtener lo que es la amplitud. Al final, el caudal máximo más el intervalo de confianza, el caudal de diseño va a ser 3141, la suma de ellos dos. Y así vamos a obtener para un periodo de retorno de 10, 100 y 1000 años. Ahora, esto lo vamos a plasmar en el hidroesta. Nos vamos a caudales máximos, método de Gumbel. Aquí yo ya tengo una serie de datos. Nos vamos al método estadístico, Gumbel, 2007-2010, Gumbel hidroesta. Y como ven, ya tengo aquí el año de inicio, que es de 1969. Ven acá, 1969. Y aquí está plasmado todos los datos. Ahora, solamente debemos calcular para el periodo de retorno que hemos dicho de 10 años. Damos 10 años, damos clic en calcular y verificamos. Caudal máximo viene a ser 1719.3961. ¿Ven? Conforme. La desviación estándar también es conforme. El YSUN y el SN también ya lo hemos obtenido de acá. ¿Ven? El YSUN, ahí está. El caudal máximo, que ustedes ya saben cómo es que se calcula. Aquí está para 10 años. Viene a ser 2585.8788. Bueno, hay una cierta diferencia, pero va por ahí. El delta, que también ya lo hemos obtenido. El intervalo de confianza, que sería entre 2030.56 y 3141.2. Y como les había dicho, la sumatoria entre el caudal máximo y el delta, obtenemos el caudal de diseño. Lo mismo también va a ser para 100 años, ¿ven? Y para 1000 años. Ahí está. Solamente hacemos el reporte y obtenemos todos los valores. Y por último veremos el método de Nash, el cual el caudal máximo está dado por una ecuación lineal, la cual es a más b logaritmo del tiempo de retorno entre el tiempo de retorno menos 1. Estos dos valores se obtienen de la siguiente manera. El a se obtiene del caudal medio menos el b por el XUM, que viene a ser la constante de cada caudal registrado. Esto ya lo vamos a ver. El valor de b viene a ser la sumatoria de los XI por Q sub I menos el número de valores de XUM por Q sub M entre la sumatoria de X sub I cuadrado menos N menos XUM al cuadrado. Para calcular los valores de X sub I, como ustedes saben, debemos utilizar la fórmula de Weibull, que ustedes recuerdan que T es igual a N más 1 sobre M sub I. Bien, vamos aquí a los valores de Gumbel. Vamos a Gumbel. Nash, acá está. Método de Nash. También ya está explicado. De esta estación hidrométrica debemos calcular el periodo de retorno para 50 años. Como ustedes ya saben y en las diapositivas también lo he descrito,
debemos primero tener de manera ordenada, del mayor valor al menor valor, enumerado de 1 a 21, desde 9800 hasta 2521. Hasta ahí todo bien. La fórmula de Weibull, como ustedes ya saben, viene a ser el n, 21 más 1 entre, en este caso, el valor del número de orden que viene a ser 1. Y así vamos obteniendo para cada uno de ellos. ¿Ven? Ahora, ¿cómo se obtiene el x sub i? El x sub i se obtiene de esta fórmula. Esto viene a ser el x. Acá está. Los parámetros a y b se estiman utilizando el método de mínimo cuadrado por la ecuación lineal q es igual a más b sub x. Este x viene a ser el logaritmo de t del periodo de retorno entre el tiempo de retorno menos 1. Entonces, esto viene a ser el logaritmo del periodo de retorno, que en este caso sería 22, que lo hemos calculado, ya saben cómo, la fórmula de Weibull. ¿Ven? Y así obtenemos para cada uno de ellos. ¿Por qué coloco el total? Porque más adelante vamos a tener que tener la sumatoria de los q sub i, de los periodos de retorno, del x sub i, de la multiplicación del q sub i, x sub i, q sub i al cuadrado y el x sub i al cuadrado. Hasta ahí nosotros ya podemos obtener los valores de a y de b. Todos estos valores obtenemos obviamente la media, que viene a ser de menos 0.5903. El caudal medio ya saben cómo lo hemos obtenido. Ahora, el valor de a, como les había dicho, el valor de a viene a ser el caudal medio menos b por x sub m. Entonces este valor lo dejamos a un lado y vamos primero por el valor de m. El b viene a ser la sumatoria de x sub i por q sub i. Este valor yo ya lo tengo, acá está la sumatoria. Menos el n, que es el número de valores, que viene a ser 21, x sub m, q sub m. La media del caudal por la media del x, entre la sumatoria de x cuadrados, que ya saben cuál es, acá están los x cuadrados, la sumatoria, menos el número de valores, que viene a ser 21, por el x sub m, que viene a ser la media de los x sub i calculados al cuadrado. Y este valor me da menos 3595.9863. Obteniendo este valor, puedo obtener el valor de a. Q sub m ya lo tenemos, el b, que también ya lo tenemos, y el x sub m, que también ya lo tenemos. Y así me da un valor de a de 2198.1792. Con estos dos valores solamente reemplazo de acuerdo al periodo de retorno que voy a calcular para 50 años, que sería, reemplazando esta ecuación, y el caudal máximo va a ser de 9594.4258. Si nos vamos al hidroesta, caudales máximos, método de Nash. Aquí yo tengo también un ejemplo de la misma estación hidrométrica, método de Nash, hidroesta. Fase de inicio, todos los caudales. Habíamos dicho que el periodo de retorno es de 50 años y le damos en calcular. Pueden también revisar los valores que he obtenido con respecto al hidroesta. Ya tenemos el Q sub m. El Q sub m, como ven, es 4320. Ahí está. 4320. El X sub m también ya lo hemos obtenido. El valor de A, como ustedes pueden observar, y el valor de B también ya lo tengo. Y el caudal máximo, que también ya lo hemos obtenido. Voy a ponerlo aquí a un lado. Ahí está. 9554.4258. Hasta ahí ya hemos obtenido el caudal máximo. Ahora, como siempre, debemos tener el intervalo de confianza. El intervalo de confianza está dado por esta fórmula. Como ustedes saben, utiliza el método de mínimos cuadrados. El SXX está en función de esta fórmula, el SQQ en esta fórmula y el SXQ también en función de esta fórmula. Esto también yo ya lo he obtenido mediante el Excel. ¿Ven? El n viene a ser la sumatoria de los x sub i al cuadrado, que ya los tengo también aquí, la sumatoria de los x sub i, menos la sumatoria de xy, o sea, solamente los xy que ven acá elevado al cuadrado.
ya tengo el valor de XX. El SQQ viene a ser n, la sumatoria de los caudales al cuadrado, que también ya lo tenemos acá y también lo tenemos en el mismo hidroesta. Pueden ver acá los Q cuadrados, menos la sumatoria de los caudales al cuadrado, que también ya tenemos este valor. Y al final, la fórmula que está en función del X y el Q, que viene a ser el n, la sumatoria del QI, XUI, aquí está, ya tenemos la sumatoria, menos la multiplicación del Q sub i por la sumatoria de los X sub i, y obtenemos este valor. Lo único que haremos es, el valor de X que nos hace falta es en función del periodo de retorno de 50 años. Reemplazamos en la fórmula, que ustedes ya saben cuál es, obtenemos el valor de X y reemplazamos para obtener el valor del delta sub Q, el intervalo de confianza. Teniendo el intervalo de confianza y el caudal máximo, obtenemos el caudal de diseño. Si nosotros nos vamos al hidroesta, también obtenemos el caudal de diseño. ¿Ven? El intervalo, el delta viene a ser 1375.9961 y el caudal de diseño viene a ser de 10.970.4219 metros cúbicos por segundo. Le damos en reporte y así obtenemos los caudales máximos utilizando el método racional y el método estadístico. Y por último veremos la herramienta de evapotranspiración, la cual está constituida por las pérdidas totales, es decir, la evaporación de la superficie del suelo y agua más la transpiración de la planta. El término de evapotranspiración potencial, que es lo que veremos bastante, que es introducido por Torway, y se define como la pérdida total del agua que ocurriría si en ningún momento existiera deficiencia de agua en el suelo para el uso de la vegetación. También se define como uso consultivo la suma de evapotranspiración y el agua utilizada directamente para construir los tejidos de la planta. Esto es utilizado en proyectos de irrigación e interesa conocer los cálculos previos de las necesidades de agua de los cultivos. Estas necesidades de agua que van a ser satisfechas mediante el riego viene a constituir la evapotranspiración o el uso consultivo. Para el cálculo de estas cantidades de agua se ha desarrollado el método de datos meteorológicos, las cuales los más conocidos es Torway, Pliny-Clyde, Pitman y Hargreaves. Vamos a ver primero lo que es el método de Torway. El método de Torway se puede aplicar con relativa confianza en regiones húmedas como Costa Rica, que es donde se trabaja más. Para el subcálculo se requiere datos de temperatura medias mensual. Para el cálculo de evapotranspiración según el método de Torway, para la evapotranspiración mensual, que es representada por una letra E en milímetros por mes de 30 días de 12 horas de duración, la fórmula viene a ser E, que es la evapotranspiración mensual ya mencionada, por 10 dividido en T, que es la temperatura media mensual, entre el índice térmico anual, dividido entre un exponente A. Este exponente A se obtiene mediante esta fórmula, que está en función de el índice térmico anual. ¿Y cómo se calcula ese índice térmico anual? Con la sumatoria de las I minúsculas, que viene a ser la temperatura media mensual entre 5 dividido por 1.514. Vamos al hidroesta y vamos a ejecutar evapotranspiración, el método de Torway. Yo ya tengo, como le digo, el Excel con las temperaturas trabajadas. Evapotranspiración, temperaturas hidroesta. En este caso nos vamos al Excel y esta estación que ustedes pueden ver acá, que igual vamos a trabajar en el hidroesta, está en la latitud 5 sur. Hay que tener en cuenta mucho este valor. Bien, nos vamos al hidroesta, al cálculo, está en latitud 5 sur y solamente damos clic en calcular. Y como ven, automáticamente obtenemos el índice térmico anual con el exponente A. Si nosotros bajamos con el método de Torway, para cada mes obtenemos el valor de I, porque tenemos la temperatura media. Temperatura mínima, temperatura máxima, obtenemos la temperatura media. Ya saben cómo se obtiene, mínima más máxima entre 2. Así hacemos para I, obtenemos la sumatoria, que viene a ser 128.2872. Pueden comparar con el hidroesta, ahí está. El exponente A, que solamente es reemplazar el valor de I, y obtenemos el valor de E, que ya sabemos cómo se obtiene,
el valor de F, que este valor de F viene a ser el factor de corrección, que esto está considerado de acuerdo al mes y a la latitud de la localidad. Por eso es muy importante tener la latitud. Y acá tenemos un cuadro que de acuerdo a la latitud, ya sea norte y sur, para cada mes podemos obtener ese factor. Solamente reemplazamos aquí este factor y obtenemos la evapotranspiración mensual, y al final dividimos entre el número de días y tenemos la evapotranspiración diaria. Podemos compararlo con el hidroesta. Pueden ver acá el factor de F, el ETR mensual que les había dicho y el ETR diario. Al final podemos obtener una gráfica que está en función de la evapotranspiración diaria para ver el comportamiento que tiene en el transcurso de los meses. Ahora vamos a ver el método de Blinny-Craig, que este es modificado por la FAO. Esto fue desarrollado en la región árida de Estados Unidos para calcular la evapotranspiración potencial durante el periodo dado. Con el fin de definir los efectos de clima sobre la evapotranspiración, la FAO modificó la ecuación original y la presenta de la siguiente manera. La evapotranspiración de referencia viene a ser igual a un factor A más B por F. A y B son coeficientes de una regresión lineal entre el F y la evapotranspiración, que se obtiene de A. Está en función de la humedad relativa mínima, N sobre N, que viene a ser la fracción de insolación, y el UD, que viene a ser la velocidad de viento tomada a 2 metros de altura en metros por segundo. Al final obtenemos un valor F, que es igual a un valor P, que es un porcentaje de hora luz diaria, que también hay una tabla para esto, y la temperatura. Entonces, en pocas palabras, lo que la FAO modifica es esta fórmula que está en función de la humedad relativa mínima, la temperatura promedio para cada mes y la velocidad, en este caso de viento, a 2 metros de altura. Lo vamos a ver en el hidroesta y también lo vamos a ver en el Excel. Evapotranspiración, Blinny-Craig. Vamos a colocar los valores de temperatura. Temperatura hidroesta. Ahí está. Como ustedes saben, esto está en 5 sur. Aquí nosotros podemos trabajar ya sea con datos estimados o datos ya medidos. Nos vamos aquí al Excel, Blinny-Craig. Tenemos, como le digo, la temperatura mínima, máxima, la promedio, la humedad relativa mínima, la velocidad de viento y la insolación, que estas son las horas que hubo en este caso en el mes de enero, febrero, marzo, abril, y así vamos obteniendo. Como les digo, aquí nosotros queremos el valor de insolación en horas y el valor de N. Este valor de N, que es las horas máximas, hay una tabla también para ello, que de acuerdo a la latitud podemos obtener las horas máximas de enero a diciembre. Este valor de enero a diciembre lo vamos a colocar acá. Y el valor de N sobre N viene a ser la división entre las horas máximas, de acuerdo a la latitud, y las horas de insolación. Y obtenemos estos valores. Aquí vamos a trabajar con datos estimados. Vamos a calcular para el mes de enero. Para el mes de enero vamos a calcular en este caso la evapotranspiración de acuerdo a datos estimados. Vamos a hidroesta. Ya tenemos las temperaturas, tenemos la latitud. En este caso, la insolación relativa de N sobre N, nosotros nos damos cuenta que está entre 0.6 y 0.7. Entonces, el valor estimado va a ser entre 0.65 y 0.85 porque es lo que más se representa. O sea, sería nublado parcial. La humedad relativa mínima, si nosotros vemos, la humedad relativa mínima está entre 65 y 70. Nos vamos a hidroesta. La humedad relativa viene a ser una humedad relativa alta, mayor a 50. Y la velocidad de viento, que en este caso está expresada en kilómetros por hora, aquí está en metros por segundo. Pero ustedes saben que si queremos representarlo en kilómetros por hora, solamente multiplicamos este valor por 3.6 y listo, 10.8, y así obtenemos los valores.
Como vemos está entre 10, 11 y 12. Nos vamos a evapotranspiración por Blinny-Cry y vemos que sería una velocidad de viento moderada de 7.2 a 18. El dato de cultivo. Blinny-Cry también nos da el caso C del cultivo de acuerdo al cultivo, valga la redundancia, que queremos trabajar. Vamos a suponer que vamos a trabajar con el cultivo de cítricos. Para este caso el caso C viene a ser de 0.6. ven, acá está. Vamos a estimar el valor de 0.6. aquí está, y solamente damos clic en calcular. Este valor de P, como les dije, viene a ser el porcentaje de hora luz diaria, que también de acuerdo a la latitud, que viene a ser en este caso menos 5, vamos a colocar estos valores. En caso se pregunten de dónde sale este cuadro de P. Al final, aplicando las fórmulas que ustedes han visto, obtenemos la evapotranspiración diaria y la evapotranspiración real diaria también, para al final obtener la evapotranspiración mensual. Luego tenemos el método de Hargreaves. El método de Hargreaves para el cálculo de la evapotranspiración solamente está en función de la radiación, de la temperatura máxima y la temperatura mínima. Ahora, este valor de radiación nosotros también podemos tenerlo en milímetros por día de acuerdo al hemisferio, ya sea hemisferio norte o hemisferio sur. Pueden ver acá, nos vamos al Excel, método de Hargreaves, acá pueden observar. Vamos a utilizar también el mismo ejemplo y esta es la fórmula a trabajar. Ahora, si nosotros queremos obtener la fórmula de radiación, podemos aplicar estos datos, que también se los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan ver. Bien, la temperatura mínima ya la tenemos, la temperatura máxima también la tenemos y la temperatura promedio también ya la tenemos. La radiación, como les dije, existen cuadros para poder obtener lo que es la radiación extraterrestre. Por ejemplo, como este valor es menos 5, obviamente porque es latitud sur, y tenemos 2 y 4, o mejor dicho tenemos 4 y 6, podemos hacer una interpolación y obtenemos los valores de radiación. Y lo único que haremos es reemplazar en la fórmula de evapotranspiración la radiación, la temperatura máxima, la temperatura mínima y la temperatura media o promedio. Si nos vamos al hidroesta, evapotranspiración, Hargreaves, va a ser latitud, habíamos dicho que 5 sur. Para el mes de enero, la temperatura mínima viene a ser 20.2, acá pueden ver 20.2, y la máxima viene a ser 32.2. El dato del caso C también podemos obtenerlo acá en función de estas tablas, podemos estimarlo también mediante tablas, pero la diferencia es que en el método de Hargreaves nosotros se trabaja mejor dicho con la etapa de cultivo, si el cultivo está en fase inicial, a mediados de temporada y a fin de temporada. Por ejemplo, si está en fase inicial, podemos trabajar por ejemplo en cítricos, viene a ser de 0.65. Si queremos a mediados, pues va a ser 0.70, y fin de temporada viene a ser también de 0.65. O sea, dependiendo la etapa fenológica del cultivo, vamos a obtener los valores de la evapotranspiración. Vamos a suponer que queremos en la fase inicial para cultivo de cítricos, le damos clic en calcular y obtenemos la radiación extraterrestre de 15.68. pueden ver, la evapotranspiración viene a ser 5.5 y obviamente la evapotranspiración del cultivo viene a ser la multiplicación de 5.5 por 0.65 y obtenemos la evapotranspiración de enero. También podemos obtener la de febrero reemplazando los valores, por ejemplo 21.5 con 33.1, igual damos clic en calcular y pueden ver 1585, 15.6, la multiplicación de esto con el caso C, obtenemos el valor. Y por último veremos el método de Pitman, que también está modificado por la FAO. El método de Pitman es el método más completo, si se puede decir, ya que está en función de dos valores, en función de la radiación, de valores de radiación y valores de advención. La fórmula viene a ser un valor constante de C, ajuste de Pitman,
por el W más R sub n, que estos vienen a ser factores de radiación, ya que es un factor de ponderación para Pitman. El R sub n es la radiación neta total, más 1 menos W, que ya lo conocemos, por el F sub U, que es la función del viento, que esta sería su fórmula, por el E sub E menos el E sub D. Estos dos valores lo podemos obtener en función de la humedad relativa, y esto viene a ser el déficit de presión de vapor. Este valor, esta fórmula, se desglosa de esta manera, y podemos obtener los valores de delta, que es la pendiente de la curva. Podemos obtener el valor de E sub E y E sub D, que está en función de la humedad relativa media. Vamos a verlo en Excel. Vamos a ver un valor de Pitman y vamos a reemplazar los valores para ir viendo cómo es que se trabaja. Hidroesta, método de Pitman. Entonces, latitud, ya saben que 5 sur. La altitud en altura viene a ser la altitud sobre el nivel del mar de la estación, que viene a ser de 75. El mes va a ser enero. La temperatura media viene a ser 26.2. La humedad relativa media, ya lo tenemos acá, viene a ser de 69. Y la humedad relativa máxima viene a ser de 72. La velocidad de viento en kilómetros por hora, para este valor es de 3, pero si lo multiplicamos por 3.6 viene a ser 10.8. La altura de la medición de viento, en este caso de estos valores, está a 2 metros. La relación de la velocidad de viento de día y de noche, que eso también se obtiene de la estación meteorológica, vamos a suponer que de día es 3 y de noche viene a ser 1. Entonces la velocidad de viento en el día viene a ser de 3 metros y de noche viene a ser 1 metro por segundo. O sea, la división de ellos viene a ser ese valor. Y las horas de insolación real, que esto ya lo hemos calculado, viene a ser de 7.9. Damos clic en calcular y vamos a ver cada uno de estos valores. Primero calculamos el E sub A, que viene a ser la presión de vapor de saturación, que está en función de la temperatura media. Para cada uno de ellos tenemos el valor de enero, que sería 34.01. Si nos vamos al hidroesta, obtenemos el valor de 34.01. Obteniendo la presión de vapor de saturación, vamos a obtener el valor de la presión de vapor de agua ambiente, que está en función del E sub A por la humedad relativa media entre 100. O sea, este valor multiplicado por la humedad relativa viene a ser 23.47. Nos vamos al hidroesta, 23.47, ahí está el valor. Perfecto. Voy borrando para que vaya corroborando y no se vayan confundiendo. La diferencia de los dos viene a ser 10.54. Aquí está, 10.54. Listo. Hasta ahí ya hemos calculado el déficit de presión de vapor de agua en milibar. Ya tenemos este valor. Ahora vamos a calcular el calor latente. Para hallar el calor latente, primero debemos calcular el calor latente de la evaporación. Entonces, esto está en función de la temperatura media. Ya obtenemos este valor. Luego, la presión atmosférica en kilopascales está con relación a la altura de la estación sobre el nivel del mar, que sería de 75 metros. Luego que obtenemos este valor, obtenemos el valor del calor latente de evaporación, que ya saben que está en función de la presión atmosférica y el calor latente de evaporación. Una vez que obtenemos este valor, en función del valor de delta, que ya lo hemos visto, al final vamos a sumar el delta más el calor latente, y este valor, la división entre el delta más el calor latente, obtenemos el valor de W, que sería 0.75. Nos vamos al hidroesta y vemos que el W es 0.75 para el mes de enero. La diferencia de 1 menos W, 0.25. Perfecto, listo. Ahora vamos a hallar lo que es la radiación. La fórmula de radiación está dado por el RNS, que es la radiación neta de onda corta, menos el RN1, que viene a ser la radiación neta de onda larga. Primero hallamos lo que es la radiación neta de onda corta, que está en función de la radiación de onda corta en milímetros por día, y esa fórmula está en función de
el n, que es la duración media de horas de insolación, entre el n mayor, que es la duración máxima posible de las horas de insolación en milímetros por día. Este valor de n sobre n ya lo hemos visto en la fórmula de Bellini-Cray. Si ustedes recuerdan, las horas de insolación entre el n, que está en función de las tablas, en función de la latitud, obtenemos este valor. Y la radiación es la radiación extraterrestre, que la obtenemos mediante los cuadros que ustedes pueden ver acá. Y está la temperatura máxima y la radiación. Lo único que haremos es el n, que ya lo conocemos, el n mayor, también ya lo conocemos mediante la tabla, la división entre ellos, la radiación extraterrestre, obtenemos el R sub S. Entonces si nos vamos en este caso al hidroesta, el R sub S viene a ser 8.97, entonces va acorde. Listo. Luego obtenemos lo que es el RNS, que ya saben que el RNS viene a ser a 1 menos A, R sub S, que ese A es una constante, la cual sale 6.73, entonces va acorde. Vamos a obtener ahora el RN1. El RN1, que es la radiación neta de onda larga, está en función de la temperatura, de la presión de vapor de agua y la función de relación de horas de insolación reales máximas. El F sub T ya saben cómo se obtiene, que es la constante de Stephans por la temperatura media más 273.16 elevado a la cuarta. Solamente reemplazamos valores y vemos en el hidroeste el F sub T. El F sub T 15.93, 15.93. Ahora el F sub D, el F, la función de la presión de agua es 0.34 menos 0.0044 por el E sub D elevado a la 1 medio. Y este valor ya lo tenemos, solamente hallamos su función, que sería 0.13. Corroboramos en el hidroesta 0.13, listo, y ya está. Y al final obtenemos la función de n sobre n, la relación de horas máximas de insolación, que es 0.1 más 0.9 n sobre n. Estos valores ya lo tenemos y nos sale 0.68. Nos vamos al hidroesta, 0.68 y listo. Al final saben que el R sub n1 es la multiplicación de los tres y viene a ser 1.37. 1.37, ahí está. Al final la diferencia entre el RNS, que es la radiación neta de onda corta, y el RN1, que es la radiación neta de onda larga, obtenemos el valor de 5.35. Nos vamos al hidroesta, 5.35, 5.36. Hay una leve diferencia en decimales, pero no cambia en nada. Listo. Ahora obtenemos el valor del FU, que es 0.271 más la velocidad del viento entre 100. Esta velocidad del viento está expresada en kilómetros por día. Quiere decir que esta velocidad del viento, que la hemos obtenido en kilómetros por hora, el valor de Z viene a ser la altura en la cual se ha medido la velocidad de viento, puede ser 2 metros, 3 metros, 4 metros, para al final hallar un factor de corrección. Este factor de corrección viene a ser 4.87 entre el logaritmo natural de 67.8 por la altura menos 5.42. Como hemos dicho que Z está a 2 metros, entonces F sub Z viene a ser 1. Al final, la multiplicación de esta velocidad de viento por el F sub Z multiplicado por 24 horas, ya que está en kilómetros por hora y sabemos que 24 horas equivale a un día, obtenemos el valor de U sub 2. Para el final reemplazarlo aquí en la fórmula en función del viento y obtenemos el valor de 0.97. Si nos vamos a hidroesta, tenemos el valor de 0.97. Y obviamente el valor de viento a 2 metros, 10.8. El valor de n sobre n, que es 0.64, me he olvidado. Ahí está. 0.64. Listo. El valor de radiación también me había olvidado de colocarlo acá. Radiación también ya lo tenemos. El n también ya lo tenemos. Y el F sub Z, que ya lo hemos visto acá, viene a ser de 1 para el mes de enero. Y listo. Una vez que obtenemos todos los valores, solamente nos faltaría el valor de C,
Y el valor de C se obtiene en función de la relación día y noche, la humedad relativa máxima a 2 metros de altura, la radiación solar, y esta sería la ecuación. Si nos vamos al Excel, ya tenemos todos los valores y tenemos la función de día y noche, que era de 3. Al final obtenemos el valor de 1.17 reemplazando, 1.16, casi está aproximado al valor. Los valores de W y Rn ya lo tenemos, solamente lo que haremos es la multiplicación para el término de radiación. Estos dos valores viene a ser 4.02, vamos a ir a esta, 4.02, ahí está. Y en términos de advención sería 1 menos W por el FU por el SUE menos SUD. Reemplazamos estos tres valores y tenemos que es 2.55. 2.56, hay una ligera diferencia. Ya tenemos el C, y una vez que tenemos estos dos valores solamente sumamos y lo multiplicamos por el factor de C, que en este caso sería 7.6, y tenemos obviamente 7.68, o sea, va acorde a lo que queremos obtener. Y así concluimos este curso de hidroesta con los dos últimos temas de caudales máximos y evapotranspiración. Y bueno, esto ha sido todo, espero que el video les haya gustado. Si es así, dale pulgar arriba, comenta, comparte y suscríbete al canal si no lo has hecho. Mis redes sociales los dejo en la descripción del video y también el número de WhatsApp para cualquier duda o sugerencia que ustedes tengan. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que ha tenido este curso, y en el transcurso de los días estaré haciendo una votación para saber qué curso les gustaría que haga, ya sea de Excel, GeoHMS, GeoRAS. Eso lo dejaré a votación y ustedes obviamente van a elegir. Así que nada, esto ha sido todo. Nuevamente muchas gracias a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video.